alimentación saludable? ¿O qué ustedes saben por alimentación saludable? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Por supuesto que sí. ¿Qué saben de alimentación saludable? Para mí lo básico, mira lo que te voy a decir, es alimentar bien, nutrir bien las células de nuestro organismo. Eso para mí la alimentación saludable se basa en eso, en una buena nutrición a nivel celular de nuestro organismo, porque somos desde el pelito hasta la uña de los pies, son puras células, así que para mí esa es la base de todo. Perfecto. Sí, para mí lo que dijo Loretito y también es una alimentación equilibrada, dándole al organismo todo lo que necesitamos, tanto como proteínas, vitaminas, agua y el ejercicio. Perfecto. Bueno, todo lo que ustedes aquí me comentan es lo que es la alimentación saludable. Es aquella que permite la nutrición óptima, ¿ya? Es la capaz de entregarnos toda la necesidad energética para nuestro organismo y también los nutrientes esenciales. Nosotros incorporamos, por ejemplo, las proteínas, tenemos también el tema de los carbohidratos, incluimos también el tema de las grasas, las vitaminas y los minerales, y también la cantidad de agua. Nosotros sabemos que dependiendo del tipo de alimentación que llevamos, escogemos las proteínas, ya sean de origen animal o de origen vegetal. En el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, existen dos tipos de carbohidratos, carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples son los que nosotros encontramos, por ejemplo, en los productos de pastelería, en la bollería, que son de rápida utilización, es energía rápida, pero que no va a generar mayor saciedad. En cambio, el carbohidrato complejo es de liberación lenta, es el que sí me va a generar un efecto de saciedad. Por otro lado, en el tema de las grasas también tenemos que hacer selección. Existen grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas son las, por ejemplo, las que nos entregan algún nutriente fundamental para nuestro cuerpo que nosotros no podemos como producir internamente. En este caso tenemos las grasas de las buenas, las monoinsaturadas, que sería el omega 9, ya que ese lo encontramos en el aceite de oliva, en la palta. Tenemos, por ejemplo, las poliinsaturadas, donde tenemos el omega 6 y el omega 3. El omega 3 nosotros lo encontramos en el pescado, ¿ya? Y en las nueces. Y el omega 6 lo encontramos en las almendras, en el aceite de soya. Entonces también tenemos que hacer esa distinción para poder nosotros elegir cuál es el mejor producto. Y las grasas malas, contarles ahí también un poquito, serían las grasas trans, las que están en los productos ultraprocesados, por ejemplo la comida rápida. ¿Ya? No hay que decirle comida chatarra porque chatarra sería como que el producto estuviera descompuesto, ¿ya? Como que estaría oxidado. Entonces eso es un mal término para referirse a ese tipo de producto. Bueno, contarles un poquito cómo está la situación actual. Nosotros sabemos que el perfil epidemiológico de Chile, actualmente la población presenta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Muchas veces nosotros vemos como esto, como el tema, como que nos asustamos y decimos, pucha, esta persona tal vez no está tan saludable, pero no es necesariamente así. Una persona con sobrepeso o obesidad hay que cambiar un poco el estigma de que no es una persona sana. Puede tener sus parámetros sanos y nosotros podemos ver que esa persona saludable internamente no lo es porque su composición corporal está muy elevada, principalmente su porcentaje de grasa. Nosotros sabemos que en la grasa existen dos componentes, la grasa corporal, que es lo que nosotros vemos a lo largo de todo el cuerpo, y la grasa visceral, que es la que nosotros no vemos internamente. Esa es la de riesgo y esa es la que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Y nosotros igual podemos analizar también la composición como la masa muscular. ¿Cuánto es el músculo que tiene esa persona en su cuerpo? Por otro lado, podemos entender que la población actual presenta también factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables es, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el tema de la actividad física, la alimentación. Y por otro lado, los no modificables es la genética, es como nosotros venimos al mundo prediseñadamente, como nos hicieron nuestros papás. Y las enfermedades crónicas nosotros consideramos el tema de la diabetes, que es el tema del azúcar. Ya a grandes rasgos, esa es una de las patologías como más presentes en la población chilena y generalmente la población no se muere de diabetes, se muere de patologías aledañas. Por otro lado, tenemos el tema de la hipertensión. La hipertensión es la presión elevada, ¿ya? Esta también es principalmente por el exceso de sal, que nos dicen muchas veces. Y por otro lado tenemos la dislipidemia, que es el problema del colesterol. El colesterol elevado, cuando nosotros vemos el LDL que está alto, es el colesterol
colesterol malo, y vemos que el HDL, que es el protector, está muy bajito. Bueno, contarles primero, a grosso modo, un poco cómo está esta situación en el país, que es la tasa de malnutrición por exceso. Vemos que el 74% de la población chilena tiene malnutrición por exceso, tanto sobrepeso como obesidad. Y vemos que el 86,7% de la población presenta sedentarismo. Principalmente la tasa de sedentarismo en las mujeres es bastante alto, 90% de sedentarismo. Y en los hombres un 83,3%. Es bastante crítico este valor porque nosotros vemos que, pucha, de repente caminamos, nos movemos, hacemos el aseo en la casa, pero eso no quiere decir que estamos haciendo actividad física. Tenemos que ser unas personas activas, ¿ya? Pero empezar a incorporar la actividad física un poco según la Organización Mundial de la Salud, dice que nosotros deberíamos hacer ejercicio 3 veces a la semana, tratando de acumular 150 minutos de ejercicio a la semana. Esto es como lo mínimo, ¿ya? Pero ahora con todo este tema de la pandemia debemos cambiar eso y deberían ser 300 minutos de ejercicio a la semana, el doble, ¿ya? Porque cada vez estamos más sedentarios y lo podemos ver a lo largo de toda la población, tanto infanto como juvenil, que sería la población infantil, como en la población adulto y adulto mayor. Bueno, sabemos que esto, lo que yo les comenté, son valores bastante críticos y que nos llaman un poco a generar un poco de ruido en nuestro pensamiento. Pero sabemos que se debe realizar un cambio paulatino. Esto no es un cambio drástico, porque muchas veces nosotros queremos las cosas inmediatas, quiero bajar de peso y voy al nutricionista, y siento siempre esa inseguridad, ese miedo de que el nutricionista me va a prohibir un alimento. Y ese es el gran error. Por lo menos yo lo que trabajo es que nosotros no prohibamos alimentos, sino que nos guiemos por las porciones, por lo que yo realmente necesito. Y para eso, este cambio paulatino debe ser mejorar mis hábitos de vida. Si es que yo ya los tengo incorporados, tal vez tengo alguno que está un poquito más falente o hay que potenciarlo un poco. Mejorar la alimentación, tal vez no es que yo no coma saludable, incluyo fruta, incluyo verduras, como legumbres, pero tal vez no está bien la calidad, la mezcla, las porciones, no estoy comiendo a las horas correspondientes, somos todos distintos, yo les estoy hablando a nivel macro. Pero cuando uno trabaja de forma personalizada e individualizada, trabaja de forma de que cada uno es único y repetible. Entonces esa es la forma de un poco ir viendo qué es lo que necesita cada uno. Y la actividad física va a depender de mis capacidades, de mis necesidades. No todas las personas necesitamos el mismo ejercicio. Porque muchas veces uno dice, no, voy a ir a hacer cardio porque quemo más energía. O voy a ir a hacer pesas porque genero más volumen, por así decirlo, de masa muscular. Entonces todas esas cosas van a depender de mis necesidades y de mis capacidades. Si yo tengo alguna lesión, eso también hay que considerar. Bueno, para comenzar estos cambios hay que preguntarse qué es la alimentación consciente. La alimentación consciente es cuando yo me doy paso a ver todo lo que me rodea antes, durante y después de comer. Cuando yo identifico mi espacio, mis tiempos y también voy dándome cuenta de utilizar mis 5 sentidos. Cuando yo utilizo el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Y así yo puedo percibir los sentidos, reconocer sensaciones cuando yo me como un plato y digo, uy, que está rico, o uy, qué bueno el olor, me recuerda un plato que me cocinaba mi mamá cuando era chico. Todas esas sensaciones se despiertan cuando yo tengo esta alimentación mucho más consciente. Y también tengo una mejor relación con la comida, porque así yo no, si estoy con una emoción o con un sentimiento, no me escondo en la comida y no tengo esa sensación de culpa. Bueno, contarles un poquito qué es el hambre emocional versus el hambre real. El hambre emocional es el hambre que aparece de forma repentina. El que cuando yo tengo hambre, cuando es como, pucha, necesito inmediatamente un trozo de chocolate. O, ¡ay, qué rico comerse unas papas fritas en este momento cuando estoy viendo Netflix, por ejemplo! Es urgente y no puede parar esa sensación de que yo necesito inmediato, no lo puedo posponer. Quiero un tipo de alimento, por ejemplo, el chocolate. Y lo otro es que está causado por una emoción. Puedo estar feliz, puedo estar triste y yo recurro a la comida. Por ejemplo, cuando tenemos un cumpleaños, sabemos inmediatamente que hay una torta. Por ejemplo, también ¿qué pasa? Se tiende a comer más de lo que yo necesito porque no estoy saciando una sensación de apetito, de hambre. Solamente estoy comiendo por comer. Y por otro lado,
siempre viene repentinamente la sensación de culpa. ¿Por qué lo hice si la nutricionista me va a retar? Pero la idea no es que ustedes sientan culpa al momento de comer, porque es algo biológico, algo que nosotros tenemos que hacer día a día. Y el hambre real, esta aparece de manera gradual. Por ejemplo, yo hice hartas cosas y me levanté en la mañana y de repente hay gente que no tolera no tomar desayuno. Entonces como que me levanté, hoy un cafecito, un pancito con mantequilla que le corre, qué rico. Eso es la sensación de que, oh, tengo hambre. Suele poder esperar al momento de comer. Sé que, por ejemplo, tengo que esperar de repente 3-4 horas para poder comer mi siguiente comida, el almuerzo. Cuando lo estoy preparando siento el olor y sé que después va a llegar ese plato donde lo voy a ver visualmente y me voy a alimentar con él. Podemos cubrir con cualquier alimento, sea una fruta, sea un puñadito de fruto seco. Escogemos como alimentos mucho más saludables. En cambio, el hambre emocional, nosotros tendemos a escoger cualquier alimento. Está causado por una necesidad fisiológica. Nosotros sentimos ahí los juguitos gástricos cuando suenan en nuestras tripas y sabemos que tenemos hambre. Lo otro se deja comer cuando yo realmente estoy satisfecho, cuando siento que ya no puedo comer más. Y por otro lado, no proporciona la sensación de culpa, porque sé que me estoy alimentando por un acto biológico. Bueno, ¿cómo llevar una alimentación saludable? Y estos son los 6 pilares fundamentales para poder incorporar la alimentación consciente también. La alimentación debe ser completa, tratar de incorporar de todos los grupos de alimentos. Por eso también va enfocado a una alimentación saludable. Equilibrada quiere decir que va a depender de mis necesidades, si yo soy hombre o soy mujer, si soy embarazada, soy gestante o soy deportista. Eso va a depender mucho de lo que yo realmente necesito. Inocua quiere decir que es una alimentación limpia, higiénica, donde no me va a aparecer una enfermedad transmitida por los alimentos y va a generar un riesgo para mi salud. Suficiente, me aporta las vitaminas y minerales dependiendo de la etapa en la que yo me encuentro. Aporta calcio, hierro, omega 3, aporta, por ejemplo, distintos antioxidantes. Entonces me doy cuenta que tengo una buena alimentación. Variada, incluyo de todos los grupos de alimentos, se relaciona mucho con la completa, ¿ya? Y adecuada dependiendo del grupo etario donde yo me encuentro. Hábitos de vida. Existen distintos hábitos, yo les centré los más importantes. En este caso tenemos las horas de sueño, el buen dormir. Generalmente un adulto debería dormir entre 6 y 7 horas, ya donde tenga un descanso profundo, donde de verdad se desconecte como de la realidad y pueda como descansar. Yo sé que hay personas que de repente duermen 5 horas y quedan perfectos, ¿ya? Pero eso va a ser en específico lo que necesita cada uno. El tema de la hidratación, 6 a 8 vasos de agua al día, ese es como el consumo mínimo, ¿ya? Eso quiere decir más o menos entre 1 litro y medio de agua al día. Pero también hay gente que dependiendo de su condición o si está haciendo deporte o de repente necesita un poco más de agua, vamos a ver el requerimiento en específico, ¿ya? Hay que pensar que es 1 gramo de, por ejemplo, de caloría por 1 ml de agua, ¿ya? O lo otro que se puede sacar por peso, por el peso que ustedes tienen actualmente, por 35. Y ahí les saca más o menos cuánta es la cantidad de agua que ustedes necesitan. Por ejemplo, perdón, ¿Sí? si yo peso 74 kilos en este momento, eso lo multiplico por 35 y ahí sí. me da la cantidad de agua. Exacto. Ah, Claro. Más o menos, no es que le va a dar como 3 litros de agua, sino que más o menos tiene que considerar que los alimentos igual aportan agua. Entonces, los alimentos, por ejemplo, aportan 300 cc de agua. Entonces, usted se lo tiene que descontar eso a la cantidad de agua que tiene que tomar. Ah, ya. Por ejemplo, disculpa, si yo, por ejemplo, en la mañana yo me hago un jarro de agua y, por ejemplo, lo hago con jengibre, le pongo limón, le pongo por ahí una hierbita y eso lo voy controlando durante el día, Exacto. los 2 litros. Exacto. ¿Está bien eso si lo estoy combinando con algunas infusiones o tiene que ser agua pura? No, si lo puede mezclar con infusiones, porque No le así, pongo azúcar. súper bien. Lo que pasa es que cuando lo mezcla con infusiones como más refrescante, es un poco más atractivo el consumo de agua, porque Exacto. generalmente el agua sola también es un gusto adquirido. Uno tiene que partir de a poco aumentando el consumo de agua, no es como un viaje. Y uno de repente dice, pucha, voy a tomar agua porque la nutricionista me dijo que tengo que tomar 2 litros de agua al día. Pero no todos podemos partir de un viaje, tenemos que ir escuchando también nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Marisol, Sí.
Pregúntame. Tenía un poquito que ver con lo que dijo la asociación. Si acaso se contemplaban las tasas de infusiones, té, café, ¿ese líquido también aporta a esos 8 vasos? Ya, el té, el café, el mate son diuréticos. ¿Qué quiere decir eso? Deshidratan más que hidratan. Ya no cuenta como el agua de hidratación, porque uno va más veces al baño. Dense cuenta que, por ejemplo, uno cuando toma muchos tecitos, muchas infusiones, aunque es caliente, genera como mayor sensibilidad en la vejiga, por ende uno va más veces al baño. Ya las infusiones sí pueden hidratar. Ya, por ejemplo, cuando uno toma una manzanilla, una menta, un boldo, una melisa, o de repente se hace estas rodajitas de naranja, limón con un poquito de albahaca, jengibre, sí, eso sirve para hidratar. ¿Ya? ¿Qué consecuencia puede traer consumir en exceso agua, pero agua, no Ya. tanto infusiones, en el nivel celular? Ya, lo que puede hacer principalmente es generar como, por ejemplo, bajar el rendimiento deportivo, mala regulación de la temperatura, por eso tampoco es que hay que abusar de la cantidad de agua, porque igual no va a ser malo para los riñones ni para el hígado, porque nosotros tenemos esos dos órganos que son depurativos, pero sí siempre va a ser como el beneficio de hidratarse, si pensar que nosotros somos entre un 60 y un 70% de agua. Tampoco nadie llega a tomar 5 litros de agua en el día. Es muy rara vez, o sea, existen, pero lo importante es que si no tenemos como ningún problema como a nivel cardiovascular, por ejemplo, depresión y todas esas cosas, no habría ningún problema en tomar agua. Ok, ¿Ya? gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta que les haya quedado? Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, principalmente hablar también del consumo responsable de alcohol y tabaco. Principalmente el tabaco, tratar de dejarlo porque no tiene beneficios para nuestro organismo. Pensar que también es un efecto proinflamatorio el tabaco y el alcohol, entonces también altera la microbiota intestinal. Si nosotros tenemos desbalance en ese eje intestino-cerebro, todo lo que le pasa al intestino le va a pasar a nuestro cuerpo. Y eso va a dificultar, por ejemplo, nuestras horas de sueño, vamos a sentir reflujo, vamos a sentir algunas alteraciones. Ocasionalmente, cada 15 días me refiero al alcohol. El tabaco, tratar de ir limitándolo lo más posible. Sabemos que uno de repente fuma para controlar el apetito, para controlar la ansiedad, pero no es algo que sea como de promover el consumo de tabaco. Y el alcohol, todos consumimos, pero que sea con moderación. Tal vez si uno de repente se toma 5 vasos, tratar de bajar a 3 y de a poquito ir generando como que no es algo esencial, sino que es algo como para una ocasión muy especial, cuando uno tiene un cumpleaños, tiene una fiesta, una celebración. Y el tema de la actividad física, como yo les decía, 3 veces a la semana, tratar de acumular 150 minutos de ejercicio. Esto es según la encuesta nacional de salud del 2016-2017, previo a la pandemia. Después de la pandemia se ha ido viendo un poco que la alimentación y la actividad física deben fusionarse y trabajar en conjunto para aumentar a 300 minutos de ejercicio. ¿Alguno aquí realiza actividad física o no? Leve. Leve. Ya. Por lo menos los veo comprometidos con la ¿Subir y actividad. bajar escala en la actividad física? Es mantenerse activo. Ah, ¿Ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, se bajan unos minutos antes de su trayecto al trabajo y caminan del paradero a su trabajo, eso es mantenerse activo. ¿Ya? O subir escala en vez del ascensor, eso es generar una actividad, pero no quiere decir un ejercicio. Un ejercicio es, por ejemplo, andar en bicicleta, o salir a trotar, o pasar los 10.000 pasos que uno de repente los cuenta, bailar, o tener algún entrenamiento más funcional. Ese tipo de cosas se considera ejercicio. Bueno, les voy a contar un poquito sobre los suplementos de By Oriflame Wellness. Tenemos acá, en este caso, el omega 3, que es de aceite de pescado, y tenemos estos shake, que también son una alternativa para aumentar el consumo de proteína. Lo importante de estos suplementos es que complementan nuestra nutrición, ¿ya? Contarles un poquito, el omega 3 es ácidos grasos esenciales, principalmente tiene EPA y DHA, que ayudan a todo lo que es el proteger el sistema cardiovascular, nuestro corazón. Es un efecto antiinflamatorio. Nosotros recordar que la población chilena tiene una alimentación proinflamatoria, ¿ya? Porque consumimos muchos alimentos ultraprocesados, de envase,
Entonces como que no priorizamos alimentos reales por los ultraprocesados, como que nos vamos por eso que es más práctico, ¿ya? Y lo otro es que también interviene en la función cerebral, cuando de repente nos cuesta concentrarnos, nos cuesta estudiar o nos cuesta de repente utilizar el tiempo designado para el trabajo, también nos sirve para el aprendizaje y la memoria, para poder tener una buena planificación. Lo bueno de este omega 3 es que es sin lactosa, sin lácteos, no tiene GMO, no tiene productos transgénicos, es sin conservantes, sin colorantes artificiales o sabores, es libre de gluten, así que para las personas que tengan ahí una sensibilidad o una intolerancia al gluten lo podrían utilizar, y es libre de soya. Lo bueno un poco también de los beneficios es que sirve a nivel muscular. Se ha visto que el omega 3 sirve para el desarrollo de masa muscular, desde el cambio de composición corporal. Al ser un efecto antiinflamatorio, funciona a nivel intestinal, por lo cual ayuda a la absorción de nutrientes. Se ha visto que también tiene la capacidad del sistema nervioso, ya en el cerebro. Ayuda a la estimulación de serotonina y de dopamina, hormona de la felicidad y la tranquilidad, y baja un poquito el cortisol. No sé si ustedes han escuchado que el cortisol es la hormona del estrés, por eso uno anda como más irritable, más ansioso, es porque tenemos los niveles muy altos y la pandemia nos ha jugado un poquito en contra. Por otro lado, el corazón, cuando muchas veces nosotros tenemos problemas de colesterol, este también nos ayuda a poder controlarlo. Lo otro, la piel, se fortalece el cuero cabelludo, se fortalecen las uñas. A nivel de huesos, se fortalecen las articulaciones. Si de repente sufrimos de dolor en las rodillas por el tema del peso, este también nos puede ayudar por el efecto antiinflamatorio. Y la sangre lo que hace es circular y favorecer la oxigenación del hierro. Que el hierro llegue a todo nuestro torrente sanguíneo, ya sea a nuestros brazos y a nuestras piernas. Bueno, contarles también que este omega 3 nosotros lo vemos en esta presentación como de 60 cápsulas que tienen como formita de uva. Es fácil de digerir, no es un tamaño bastante grande porque uno de repente ve unas cápsulas bastante grandes de omega 3 y uno dice, ¿cómo me la voy a tomar? Esta es bastante amigable y uno se la puede tomar sin ningún problema. Y podemos ver que tiene las certificaciones también, que es un producto seguro para el consumo. Y ahora les voy a contar un poquito de estos shakes. ¿Ya? Es una fórmula nutritiva avanzada que se debe mezclar con agua para que tenga una mejor dilución. Es un producto certificado vegano y lo otro es que también es libre de gluten. Esta porción, este shake, rinde para 21 porciones por envase. Es un alimento pensado para deportistas y para personas que también no cubren los requerimientos en su totalidad, ya los requerimientos de proteína. Es una buena fuente de proteína, es una proteína de origen vegetal de arveja hidrolizada, es una buena fuente de fibra, es libre de azúcar, viene endulzado con stevia, es excelente fuente de 23 vitaminas y minerales, o sea, muchas veces nosotros vemos estas proteínas en el mercado y vemos que solamente tienen como los macronutrientes, pero no se centran en los micronutrientes, que serían las vitaminas y los minerales. Por eso es un complemento mucho más completo, valga la redundancia. Es vegano y es libre de gluten. Bueno, contarles un poquito las características del producto. Tiene proteína de origen vegetal, arvejas y haba, hasta 11,4 gramos por porción. Tiene fibra, ya esto ayuda también a la digestión para las personas que de repente sufren de estreñimiento. Ahí también influye la cantidad de agua que uno tome, ya porque el tránsito intestinal influye por distintos factores, hasta por el nivel de estrés ustedes no pueden ir al baño. Por otro lado, el tema del azúcar. No tiene azúcar añadida, pero tiene stevia y tiene edulcorante natural no calórico. Podemos ver que las calorías son solo 84 calorías por porción, equivale a 200 cc de leche semidescremada. Si nosotros hacemos un poco ahí la comparación. Tenemos sabor chocolate vainilla, tiene 13 vitaminas, tenemos las vitaminas liposolubles, que serían la A, la D, la E y la K, que la D está toda la población la tiene deficiente por el tema de la pandemia, porque tuvimos mucho tiempo encerrados. Y la vitamina D ustedes saben que sirve para el sistema inmunológico y tiene mucho que ver con el tema de la depresión. Así que cuando ustedes se hagan un examen de vitamina D, vean los niveles, porque es súper importante tenerla en óptimos valores. Y las vitaminas del complejo B, que ayudan todo este tema de tener una alimentación mucho más completa
y puede prevenir también problemas como la caída del pelo, el fortalecimiento de las uñas. Entonces también es importante considerar todas las vitaminas y los minerales que no pueden faltar en este shake. Recomendaciones, bueno, el consumo de este producto es apto para mayores de 8 años, no se le puede dar a niños, ¿ya? Porque igual es una densidad un poquito más energética, entonces el niño no tiene la capacidad de digerir los alimentos, entonces nosotros podemos usar un poco de eso. Y por el tema de los endulzantes, tratar de no exponer a los niños a los endulzantes, ya por un tema de seguridad y porque los endulzantes igual son productos químicos. ¿Este producto no se puede darle a niños menores de 8 años? Menores de 8 años Ni no. siquiera en pequeña cantidad. No. Lo recomendado es no entregárselos para tratar de exponerlo lo más tardío posible a los endulzantes y al azúcar, ya aunque el producto no tiene azúcar añadido. En este caso, patologías o estados fisiológicos específicos también individualizar, o sea, si nosotros tenemos alguna condición que puede generar alguna alteración, siempre asesorarse con un profesional, no llegar y autosuplementarse, ¿ya? Para que no tengan como ningún problema de salud, que es lo más importante. Siempre preocuparse de almacenar en un lugar fresco, que el producto no se humedezca, no se deteriore, sino que se conserve en sus óptimas condiciones. Una vez abierto, consumir el producto dentro de 3 meses y la porción equivale a 25 gramos, que si de repente no tienen la medida como estándar, utilizar 3 cucharadas soperas rasa, y esa es la medida del producto. Siempre tengo la duda, ¿cuánto hace la medida? ¿Conoces la medida de la cucharita moradita? ¿Cuántos miligramos son eso? 18. O sea, miligramos, perdón, gramos. Queda corto para- Pero para- del shake, yo lo pesé me dio 20 y tantos del shake, de este más pesadito que el otro. Ya, Me o dio sea, 20. sería una medida y media entonces. Es como una y media, sí, Una y es como media. una cuchara y media. Sí, Sí. si usamos esa cuchara, la del shake, Perfecto. exacto. Y si de repente es más difícil, una cucharadita sopera, 3 medidas rasa es exactamente lo mismo, como de referencia. Cuéntame. Veganos. Es súper difícil cuando tienes hijos veganos, yo tengo 3. Y este suplemento es maravilloso. Ahora, buscamos, las mamás veganas buscamos en todo para complementar lo que ellos no comen. Y desde la piel para abajo. Este suplemento, por lo menos los míos, que ellos me han dicho, dicen que es nada que hacer. Y se hace ideal para recomendárselo también al resto de la gente, es en general, todo el mundo. Claro. Maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, en el vegano igual se genera un poco un dilema en el tema de aportar las proteínas necesarias, pero tenemos que considerar, que igual ahí yo soy una nutri como certificada en la alimentación basada en plantas, tenemos que considerar que la proteína esencial y la más económica son las legumbres. Si sus veganos no están comiendo 5 a 6 veces legumbres a la semana, hay que tratar de potenciarlo. Tratar de, por ejemplo, incluirlas en otras preparaciones, tal vez en algún hummus, en algún paté, puede ser de repente en algún brownie de porotos negros, o por ejemplo hacer harinas de legumbres y utilizarlas para alguna tortilla, para algún guiso, el reemplazo un poco del huevo. Entonces todas esas alternativas potencian el uso de la proteína. Esto sí complementa. Entonces la idea es que un poco uno complemente las proteínas en polvo con la proteína que uno consume de origen vegetal. Perfecto, pero en este caso, para recomendárselo a la gente afuera, encuentro que es un producto importantísimo porque los veganos están como ahí al lado y comen. No hay nada para fuera de lo normal. Claro. Ese es un potencial importantísimo. Exacto, y la gente en general también lo puede utilizar, por ejemplo, para complementar su alimentación, porque de repente muchas veces uno no tiene los medios o no tiene el poder adquisitivo económico para comprar ciertos productos, y ahora que vemos una tasa bastante alta de repente para comprar las mismas legumbres, que uno antes iba a La Vega y compraba con 10.000 pesos casi 1 kilo de cada fruto seco o de cada legumbre, y ahora cada vez se ha ido reduciendo también eso. Entonces también utilizarlo en esas circunstancias. Este producto, ¿cómo afecta a las personas que tienen ¿Alguna patología? de riñones específicas? Porque yo tengo gente que me ha consultado, me dice, yo sufro de los riñones, ¿lo puedo usar? Ya, lo que pasa es que también hay que ver un poco cómo está esa persona en específico, sus exámenes, ver cómo está el fósforo, cómo está el potasio, que son los electrolitos para no generar un daño renal. Y ahí también dependiendo de cómo está la velocidad de filtración glomerular de esa persona, que es cómo está filtrando su riñón, para no sobreexigirlo. Ahí hay que verlo en específico en cada persona.
Yo tengo una pregunta con respecto a los deportistas. Es algo que ya todos los deportistas prácticamente que van al gimnasio, empiezan a hacer peso, todo el tema, consumen gran cantidad de proteína, ¿ya? Aparte de lo que consumen diariamente en la alimentación, consumen también suplementos. En este caso, por ejemplo, si un deportista necesita un poquitito más de proteína, ¿se puede dar más de una dosis de Smart Shake o complica por el tema de la fibra? Ya, el exceso de fibra se ha visto que igual puede generar un poco de estreñimiento, porque nuestro cuerpo no es capaz de eliminar el exceso de fibra. Entonces es súper importante que si el producto lo vamos a utilizar sea como recomendado un shake al día y lo otro tratar de complementarlo con la proteína desde la alimentación o aumentarle la densidad energética de repente a los platos, porque sabemos que un deportista no va a comer 2000 calorías como come una persona común y corriente, va a comer 3800. Entonces va a tener que hacer 8 comidas en el día, va a estar más fraccionado, va a comer cada 2 horas idealmente para poder cubrir el requerimiento. Pero ya si es un deportista de repente de alto rendimiento que entrena 4 o 5 horas a la semana, podría verse la posibilidad de incorporar 2 shakes al día. Pero ahí tendría que ser en específico y asesorado por un profesional. Gracias. De nada. Cuénteme. Solo una duda. ¿Estas recomendaciones van solo para este producto o también incluyen la Omega? No, estas van solamente para el producto, el shake. Ya, y por ejemplo para el Omega, ¿eso tiene alguna limitación? ¿O efectivamente eso sí lo puede tomar cualquier persona con cualquier patología, de cualquier edad? Ya, el tema del omega 3, en este caso, el producto no es tampoco recomendable para niños porque las dosis son distintas de EPA y DHA. Hay que ver algo en específico para los niños y ver en específico si se puede utilizar o no. Pero sí, el producto, en el caso de que una persona tenga, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, también se va a ver en específico, porque si la persona está descompensada o está compensada con tratamiento farmacológico, por ejemplo, para el colesterol, la atorvastatina, vamos a ver si la dosis está adecuada, lo vamos a trabajar con el equipo multidisciplinario, porque también tiene que ser la recomendación con el médico, o sea, tiene que haber un trabajo multidisciplinario. Sí, lo pregunto porque en verdad conozco mucha gente que compra los suplementos multivitamínicos en la farmacia a libre demanda. Entonces, claro, ellos no están supervisados por un médico detrás. Y lo compran con, no, yo siento que me faltan vitaminas, lo voy a comprar. Sí, y de hecho, a mí también me había pasado, mi pareja incluso también. No, ¿sabes qué? Tengo tu media, no sé, porque cari baja. Yo creo que te hacen falta de vitaminas. Y yo decía, no, si el médico no me lo recomendaba. Sí. Por eso preguntaba. Eso es muy común en la población actualmente, somos expertos en autosuplementarlo. Sí. Entonces de repente cuando estamos mal o nos pasa algo, vamos directamente a la farmacia o de repente en las ferias libres, lamentablemente no hay ninguna regulación para comprar medicamentos. Entonces uno dice, estoy con resfrío y al tiro voy a ir a comprar la amoxicilina. Y después cuando estoy con un resfrío real, el medicamento, el antibiótico ya no me hace ningún efecto. Entonces es súper importante que si ustedes están ofreciendo los productos, que también lo hagan súper de forma consciente. Si la persona requiere algo específico, derivarlo con un profesional, porque la salud de las personas no es un juego. Y eso yo por lo menos me apasiono bastante por mi carrera y por eso trato de cuidar y proteger a las personas desde su salud. Siempre recomendarles que se lo lleven al médico y se lo muestren. Exacto. Esa es como la recomendación, o que de repente antes de comprarlo pregunten y ahí después se asesoren bien para tener el producto. Ahí me causó un poco ruido el tema de que no pueden consumirlo los niños porque yo le doy a mi hijo y la pediatra le dijo que tomara omega 3. Como tiene tremendos beneficios más puro que todo lo otro que he visto, ¿por qué no? No entendí. Lo que pasa es que la dosis del EPA y DHA en los niños es distinta. Por ejemplo, los niños utilizan dosis de 700 unidades de EPA. Entonces de repente necesitan una dosis más alta o más específica y hay que ir viendo como cada caso. Además que hay que pensar... Que hay que tomar más. Está bien entonces porque tomas 6 cápsulas diarias de esas. ¿Está bien? No sé. Yo quiero comentar que nos llegó un video de Wellness, que yo estoy en el grupo de Wellness, y un video precioso de unos niñitos como de 3-4 años que están sacando los omega 3 con caramelo y se los comen así, ¿cierto? Esos son ecos de la Lo que pasa es que, claro, el omega 3 también se va a ver en específico, por eso yo les digo que es una
una cosa es la recomendación general y la otra es muy distinto verlo de forma individual. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Sí. Al principio hablaste de los carbohidratos simples y complejos, hablaste de los simples que eran como las bollerías, las masitas dulces, pero me queda la duda de cuáles eran como los complejos. Ya, los complejos, por ejemplo, los cereales como el arroz, los fideos, la quinoa, el cuscús, el burgol, las papas. ¿Por qué? Porque esa es de liberación lenta, no va a subir el nivel de azúcar en sangre, entonces lo va a mantener un poquito más estable. Pero por ejemplo las frutas, las verduras que por ejemplo son como la beterraga, la zanahoria, son carbohidratos simples, pero son de larga duración. Entonces cuando uno le dice a una persona entre comerse una fruta y comerse dos galletitas dulces, de por ejemplo un tritón, es mejor comerse la fruta, porque va a generar liberación más lenta y va a ser un poco más pausado. Por eso uno también dice las porciones de fruta, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, no es que me va a hacer engordar la fruta, porque la fruta no sabe de horarios. Es cuando uno se la come y cómo le va a generar. Si hay gente que le genera a las 6 de la tarde un vacío de la fruta, es preferible que se la coma durante la mañana. Eso, de nada. Respecto a eso, lo último cortito, ¿Sí? pero una duda mía. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de la fruta de la manzana, a mí me pasa en lo personal, independiente de que esté embarazada o no, que cuando me como una manzana, pasan 30 minutos y ya me da hambre. Es como que no me sacia. Ya. Trate de picar la fruta. Píquela chiquitita y se la va comiendo de a poco. Ay, no de una, sí. No de una. La como muy ¿Por qué? Porque cuando uno se la come así, de repente se la come muy rápido. Entonces entra mucho aire y no genera el efecto de saciedad. En cambio, cuando uno la pica, la mira y es consciente de las frutas, es distinto el proceso de saciedad. Ya, que me han dado gracias. Cuénteme. Que me quedó para que no se preste a confusión, porque tú hablaste de que no automedicamos, pero esto no es un medicamento, tú lo dijiste al principio, es un complemento, son de vitaminas y nutrientes que son naturales. Exacto. Entonces no tienen prácticamente contraindicaciones, a pesar de que hay algunas personas con patología y sí lo tienen que consultar con su médico. Por experiencia, mi hijo nació con alergia alimentaria, la proteína de la leche de vaca, no voy a tomar ninguna, ni siquiera le voy a dar pecho, le di hasta como 3 meses nomás, y con una dieta súper exclusiva yo, y lo único que me ayudó fueron los batidos wellness, no este shake, el natural para, que se los doy desde que es bebé, y el omega 3 también, que se los doy desde que es bebé, y eso me ayudó a complementar su alimentación. Y lo que decía ella, que me quedó la duda también, el omega 3 nuestro es para todo tipo de edad, no tiene contraindicaciones con el niño. Y el neurólogo me lo confirmó. O sea, de hecho mi hijo tiene 8 años ahora y ya toma 4 omega 3. Claro, es que en ese caso igual es súper importante verlo en los casos específicos. Por ejemplo, una cosa es que también ahí a ustedes les funciona, y lo otro es muy distinto cómo le puede funcionar a otra persona. Por eso es importante incluir los hábitos, la alimentación y la actividad física para que el complemento del producto tenga el efecto esperado. Eso es súper importante. Y lo otro, claro, es que uno, como con el tema de, aunque sean vitaminas y minerales, lo ideal no es como llegar y, voy a ir a comprarlo porque es bueno, porque tiene beneficios, sino porque realmente lo voy a necesitar. Porque de repente puedo no necesitarlo y le estoy entregando más cosas a mi cuerpo y lo voy a saturar de información que va a ser como que lo perdió. Entonces la idea es que el producto se incorpore en el cuerpo y tenga el beneficio esperado, ya sea para la salud cardiovascular o para el tema del cerebro. No todo nos va a funcionar de la misma manera, porque tenemos que pensar que somos todos distintos. Y eso es como fundamental para que el efecto que tiene este omega 3 se presente. Eso es como súper importante como que lo consideren. Por más que tenga múltiples beneficios, tanto el omega 3 como los shakes, el beneficio que nos va a generar en nuestro organismo va a ser distinto para cada uno de nosotros. ¿Alguna otra ¿Te duda? puedo aportar una cosita? Mira, la verdad es que sí habría que tener harto cuidado con lo que uno consume comprándolo en las farmacias o en estos productos americanos, no es por nada, ¿ya? Porque no tienen las mismas restricciones de producción que tienen los productos europeos, que son de lujo y tienen una cantidad de componentes nutritivos maravillosos, y además tienen componentes nocivos para nuestra salud, que son muchísimos, están restringidos, ¿ya?
Entonces, ¿qué sucede? Que sí, ya hemos comprobado, y lo digo porque ya lo hemos estudiado, lo hemos visto mucho, esto de los productos de Oriflame, son productos que realmente tú no puedes consumir a diario, incluso casi no hay limitación en cantidades, casi no hay limitaciones de edad, porque son de Oriflame y por la forma en que han sido elaborados, con un estándar muy estricto. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de que les digan, oye, vayan a comprar estos productos nutritivos a una farmacia, a una tienda, obviamente que no. Obviamente que uno tiene que fijarse y consultar al médico. Pero esto de Oriflame, la verdad, por todo lo que hemos estudiado, que estoy muy metida en este tema, y vendo mucho, y mi red vende mucho wellness, que la verdad, mucho volumen de wellness, es porque estos casi no tienen limitación. Yo no veo los resultados. Sí. Y te digo, o sea, es una cosa impresionante, las enfermedades que se han detenido, o sea, esto no es mágico, esto es fisiológico, por eso dice que a nivel celular. Es impresionante las enfermedades que han retrocedido, personas que se han sanado, no es que sea mágico, es fisiológico. Y eso, así que usted tiene la seguridad, de verdad. Lo que pasa es que yo creo que ella hace el enfoque en general en base a la medicina. Claro. Ya porque estamos de acuerdo que los productos de acá son espectaculares y todo, y nada que ver con los que venden en las farmacias normales, pero ella hace el enfoque en general. Claro, y además que la idea un poco de hablar a nivel como de potenciar el tema de los hábitos, la alimentación y la actividad física, es que ustedes tengan mucho mejor resultado. Eso, claro. Porque si ustedes como que potencian ambas cosas, al final el resultado va a ser más sostenible en el tiempo, como que el cambio de incorporar un producto no va a ser algo momentáneo porque logré ese objetivo y ahí lo dejé, como que lo dejé en el baúl de los recuerdos, sino que lo voy trabajando constantemente. Entonces eso es un poco la idea de tener este enfoque más bien integral, que cuando voy incorporando algo y lo voy haciendo paulatino, el cambio va a perdurar en el tiempo y yo voy trabajando este tema como de amor propio y de autocuidado. Entonces un poco de entender que mi cuerpo puede estar en equilibrio con estos tres pilares fundamentales. Entonces puedo lograr que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estén en la misma línea. Esa es un poco la idea de lo que yo les quería entregar. Entonces, eso y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.